Amigos, continuamos con este programa Diálogo Abierto. El día de hoy, como les explicamos, el compañero Jorge Ñacato tiene un inconveniente de salud y no va a estar con nosotros, pero continuamos con nuestro próximo invitado. Se trata del doctor Gaitán Villavicencio, a quien damos la cordial bienvenida. Doctor Villavicencio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Usted es asesor de la CEDOCUT. ¿Qué es lo que pasa con la política ecuatoriana, doctor Gaitán? El tema es que los ecuatorianos estamos profundamente preocupados por la situación económica que vive el país. En tanto y en cuanto se habla de préstamos urgentes del Seguro Social hacia el gobierno para la compra de bonos, que en realidad son papeles basura y que van dejándole más y más en crisis al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, doctor Gaitán, ¿cuál es la fórmula para cambiar esto? ¿Qué es lo que deben hacer los trabajadores? ¿Qué es lo que debemos hacer los ecuatorianos? Bienvenido, doctor Gaitán. Gracias por estar con nosotros. Ya, muchas gracias por la invitación. Mire, respondiendo a su pregunta, yo creo que es importante, ¿no? Destacar, ¿no? El hecho de que hemos tenido casi 900 días a un régimen totalmente inepto y mentiroso. Ha dicho que estaban arreglando ya los problemas de casa adentro, lo cual ha sido una mentira. Lo único que han hecho es beneficiar a los sectores financieros bancarios. Ese es el gobierno que nos deja este corrupto del banquero presidente, que yo creo que hay necesidad de encauzarlo ya penalmente. Como parte de ese elemento, como parte de esta cuestión, para poder concluir su periodo hasta fin de mes, ya ha querido hacer varias gestiones que hasta este rato le están fracasando. Ya una de ellas le ha fracasado. Por ejemplo, una preventa petrolera en donde le querían descontar el comprador menos $85, fíjese. Ya, y ha tenido que dejarla. Petroecuador, empresa pública, ha tenido que dejarla. Ya, nomás como una venta que se va pagando posteriormente. Fíjese, lo cual querían tener como aproximadamente como 1.200 millones de dólares para concluir periodo. De acuerdo a ese otro corrupto, ese libertario del ministro de Economía y Finanzas, que también hay necesidad de encauzar. Y obviamente, otra de las medidas, ya a nivel interno, era sacar fondos, particularmente del PIES, vendiéndole al PIES, como usted muy bien llamó, bonos basuras, bonos papeles, sin ningún tipo de respaldo real. Es decir, quería continuar lo que ya se ha hecho históricamente aquí con los distintos gobiernos. No nos olvidemos todo lo que hizo ya el populista, demagogo, prófugo de Correa con respecto a coger los bonos, a coger los dineros del BIES. Allí, ¿qué es lo que proponemos? Que se tiene que realizar un cambio legal en donde la primera cosa, no puede ser el presidente de la República el que ponga el presidente del IES. Tiene que ampliarse el directorio del IES. Y esa ampliación del directorio del IES debe ser rotativa. Los distintos vocales deben rotar en la presidencia. Y yo creo que más o menos ya tenemos propuestas presentadas. Ya, por ejemplo, deben estar representados los jubilados. Ya, deben estar
representadas distintos tipos de grupos de trabajadores que en este momento no lo están, ya, inclusive con las propias divisiones que dentro del movimiento obrero hizo Correa. Entonces, quiero dejar esto planteado, ¿no? Porque el problema está en cambiar, por un lado, el directorio, ya ampliándolo, y segundo, cambiando también lo que podríamos llamar, o lo que se llama el modelo de gestión, ya, el modelo de gestión. Es decir, ¿por qué? Porque vemos que los dos fondos más afectados son todo el fondo de pensiones y los fondos de salud. Es decir, y obligar a que el Estado ecuatoriano dé prioridad a los pagos del 40% que constitucionalmente tiene obligación de cubrir, ya, para particularmente el más afectado de todos, que es el fondo de pensiones. Es decir, necesitamos que ojalá con la nueva asamblea, con el nuevo gobierno, se puedan hacer las movilizaciones del caso para poder generar todos estos cambios legales que permitan salvaguardar al IES. ¿Ya? Y eso solamente lo pueden hacer los trabajadores, las movilizaciones populares. ¿Ya? Además, con ello concluyo, debe diferenciarse bien entre lo que es la seguridad social y lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde solo es para los afiliados. Ya, solo es para afiliados. En ese sentido, creo que es necesario puntualizar bien, porque tampoco se puede discriminar al resto de la población. Y habría que ver cómo, en términos de solidaridad y de cooperación, se puede apoyar al resto de la población ecuatoriana. Ahora, doctor Gaitán, el tema es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en crisis. Se dice que ya no va a haber dinero para pagar a los viejitos, que ya no va a haber dinero para que el pueblo ecuatoriano continúe con la seguridad social. ¿Los trabajadores deben estar preocupados o qué es lo que está pasando, doctor Gaitán? ¿Qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno? Ya, mire, si bien está afectado, hay problemas, eso no significa que el IES está quebrado en ningún momento. Es decir, yo creo que ha sido interesante por parte del nuevo gobierno, ya del señor Noboa, de decir que él no va a privatizar, no se va a meter, y más bien van a resolver los problemas. Es decir, yo creo que esa fue una de las posturas de este banquero corrupto, ineficiente, incompetente, incapaz de Lazo, de querer privatizar. Y por eso era que se hablaba de esto. No nos olvidemos que el banco más grande de este país se llama el Banco del BIES. Es decir, el problema es que hay fondos, pero eso significaría que se descapitalizaría al IES, lo cual no se lo puede permitir. ¿Por qué? Porque son estos fondos, estas inversiones productivas, las que van a permitir que realmente que no quiebre. Pero dentro de ello es necesario que podamos tener siempre presente la necesidad del apoyo del Estado. ¿Por qué? Porque tiene una obligación constitucional. Y esa obligación constitucional maquiavélica, tramposa e ilegalmente la manipuló el prófugo, ya, el prófugo de la justicia, ya, y en eso nadie tampoco le ha hecho rendir cuentas, ya,
al sinvergüenza de Correa, que es otro tema que hay que tener pendiente frente a los equilibrios del caso, Ahora, sabiendo que son la primera doctor fuerza. Gaitán, lo que pasa es que también este gobierno está atrasado en los pagos. ¿Qué es lo que debe hacer el próximo gobierno? Insistir que dejen pagando las deudas que tienen. Sabemos que no hay plata, dicen que los gas no tienen dinero, están atrasados en sueldos algunas instituciones públicas. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Y otra cosa, ¿se cumplirá lo del $25 de aumento por el presidente, del ofrecimiento del presidente Lazo en este gobierno, doctor Gaitán? Mire, comienzo por la última. Yo creo que eso y la vacunación fueron las dos únicas cosas que cumplió Lazo de su programa de la segunda vuelta del balotaje. En el resto totalmente incumplió. Entonces pienso que posiblemente, si no hay un acuerdo ya hasta antes del cambio de mando, fíjese que sería la próxima semana, creo que le va a tocar tomar la resolución al próximo gobierno. Ahora, ahí lo veo complicado por las posturas que tienen los empresarios frente a un manipulado índice de precio al consumidor. Ya es manipulado, porque también sacó a la academia. Por ejemplo, la Universidad de Guayaquil manejaba el índice de precio al consumidor y el índice de precio al por mayor. Históricamente los manejaba, desde que se implantaron en el Ecuador. Y el correísmo nos quitó. Yo eso destaco para que lo sepa la opinión pública. Es decir, veo que allí las cifras no son correctas, están manipuladas, porque la gente se queja. Cada vez que va al mercado compra menos. O los mismos vendedores dicen, pero a mí antes vendía 15 mandarinas por $1, ahora solamente puedo vender 8. Es decir, ese tipo de cosas no están siendo tomadas. ¿Ya? Y vemos que el sueldo promedio del ecuatoriano, del trabajador ecuatoriano, es de $333. Inclusive sabiendo que más del 52% de la población económicamente activa es informal, el INEC hace el cálculo diciendo que hay un aporte de 1.5. Entonces creo que es necesario reflexionar sobre esos datos, ¿ya? Porque no nos están dando una panorámica real sobre la negociación salarial, ya económicamente hablando. Ahora, con respecto al resto de cuestiones, yo pienso que ellos tienen la plata afuera. Hay más de 10.000 millones de dólares afuera. Y los han mandado profesamente con la complicidad del anterior, de Lenín Moreno, otro prófugo. Es decir, tienen la plata afuera para garantizar los pagos de la deuda externa. Pero obviamente le han ido quitando todos los remanentes, se los han ido quitando a toda la administración pública, el ministro de Finanzas actual. Doctor Gaitán, pero ahora, ¿qué es lo que se lo lleve a juicio político? Doctor Gaitán, pero ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el próximo gobierno? ¿Se debe, no sé, intentar que los ricos paguen sus deudas? Porque ¿cuánto suma la cantidad de deuda que tienen los sectores económicos del país? Aquellos que nunca quieren pagar las deudas, como el propio padre del presidente electo, estimado doctor. Así es. No, si por allí se tiene que
que pagar. Es decir, fíjese usted bien, por allí, de acuerdo al SRI, solamente él debe 89 millones. ¿Ya? Perdóneme, pero estoy por el aeropuerto de Guayaquil. Vea, el problema es que de acuerdo al SRI, de acuerdo al señor Briones, el director, hay más de como de 1.600 aproximadamente personas que están adeudando aproximadamente cerca de 3.000 millones de dólares. O sea, deberían ejecutarlo. Hay necesidades que se ejecuten. Es decir, debe ser parte del trabajo que él quiere mandar, del proyecto de ley que él quiere mandar al Parlamento. Ahora, como primera cuestión, para la parte tributaria. O sea, no solamente de reducir, de quitar, sino que debe también ya plantearlo para que paguen el dinero que están adeudando. Es decir, si no, esto se va a convertir como el cuento del gallo pelón. Y esta es una cosa que debería asumirlo, inclusive por transparencia, por un problema de ir como un adalid en la lucha contra la corrupción, de hacer que el grupo del cual es parte él como heredero, como el heredero, del ejemplo. es que paguen, que paguen al Estado. Él ya como presidente de la República, obligarlos a que paguen. Ahora, doctor Gaitán, no hay peligro de que el próximo gobierno, con los anuncios de la vicepresidenta electa, que hablaba de privatización de la salud, la educación y todo lo demás, y vaya a suceder esto. Y otro de los que también se dice, doctor Gaitán, es que lo que dice el presidente electo, el señor Noboa, dice claramente, vamos a bajar los impuestos a los sectores económicos más ricos para que den más empleo a los ecuatorianos. ¿Estas fórmulas funcionan? Acabo de entrevistarle al doctor, al economista Marco Flores Troncoso, y él dice que en ninguna parte del mundo ha funcionado estas cosas. Lo que pasa es que los ricos tienen más ingresos y nada más, doctor Gaitán. A ver, mira, yo creo que allí tenemos que tomar, con respecto a la señora Abad, bueno, esa es una troglodita bárbara, una analfabeta total, ya que ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando en Argentina, ya con el gatito Milei, ¿me entiendes? No, porque ya no es el tigre, ahora es un gato maullador, ¿me entiendes? Y ya como todos estos canallas ultraderechistas ya está hablando de que va a haber fraude, ¿ya? De que va a haber fraude, ¿ya? Entonces, pienso que esa señora, y ya vimos, inclusive ayer, el presidente electo estaba muy adusto y poco comunicativo con ella, con la última barbaridad que hizo, ir a España a fotografiarse con la ultraderecha, ya siguiendo el mismo paso de Lazo de Vox, ya, que es la ultraderecha de corte fascista. Entonces, hemos visto que el señor Noboa, o sea, un tanto estuvo de lo más parco y desplicente, ya, con esta bárbara. ¿Ya? Ahora, eso por un lado. Con respecto a lo otro, o sea, yo creo que hay cambios. Es una de las cosas que yo siempre he estado hablando. Veamos. Mire, él tiene, desde su punto de vista de clase, él tiene una misión, ya que es la de recomponer la derecha ecuatoriana. Él, como el heredero del grupo más rico de este país, él se titula que él dice que es de centro izquierda, que es de corte ya socialdemócrata, fíjese. O sea, veamos cómo actúa. No,
Yo ahí sí le hago una corrección, compañero. Él ha dicho que a los generadores de empleo, no ha dicho a los ricos, no, ha dicho a los generadores de empleo. Es decir, veamos si eso se cumple. Yo creo que esa es parte en donde nosotros, ya tanto la gente con los sectores trabajadores como los sectores progresistas, tenemos que estar prestos a seguir bien todo el debate parlamentario y todo lo que el nuevo presidente va a plantear. ¿Ya? Porque yo creo que con todo lo que ha pasado en este país, no nos olvidemos las dos grandes ya movilizaciones sociales, la del 19 y la del 22. Yo creo que ellos van a pensarlo dos veces para tratar de introducir ya ruedas de molino. Yo creo que eso hay que irlo viendo. Ya, y creo que en ese sentido, o sea, tenemos que estar atentos, prestos, pero dejemos lo que gobierne. Ahora, doctor Gaitán, el tema es, la asamblea se está conformando con los mismos grupos, dicen correístas, más social cristianos y más el gobierno que ingresa. ¿Eso qué le deja pensando a usted? Mire, es parte de las correlaciones de fuerza. Y yo, por ejemplo, compañero, yo le hago ver una cosa. Como el año 21, acuérdate, para el inicio del gobierno de Lazo, se satanizó. Vimos a la señora ya a la Barbie de Vilcabamba, cómo se rasgaba las vestiduras y decía que eso era algo ya satánico, ya hacer un pacto. Y ahora en noviembre del 2023, todo el mundo está de acuerdo. Es decir, veamos cómo va cambiando la realidad y cómo van presentando en nuestra formación social ya los hechos políticos. Es decir, tenemos que irlos viendo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque yo creo que mucho más peligroso hubiese sido que hagan pacto con sujetos como los deconstruyen, por ejemplo. ¿Ya? Yo creo que acá hay más, con temor a equivocarme lo digo, ¿no? Hay más capacidad de gestionar, hay más flexibilidad. Ya conocemos, ya sabemos a lo que quieren. Particularmente ahora, doctor Gaitán, por último, se dice que no esperes cambios si son los mismos grupos económicos los que van a continuar gobernando. ¿Los trabajadores todavía tienen una esperanza de que esto cambie? Mire, yo creo que la esperanza es lo último que debe fenecer, ¿me entiendes? Yo creo que hay posibilidades, veamos, ya porque pienso que en este rato hay una serie de elementos que están sobre el tapete, particularmente de hechos políticos. ¿Ya? Fíjate, no es posible que, desde un punto de vista clásico, que en las elecciones de primera vuelta hubieron 6 candidatos de la derecha. 6 candidatos. ¿Me entiendes? O sea, ese nivel de fraccionamiento. Por ejemplo, ahora el faccionalismo que existe en el correísmo, pienso yo que estamos ante el principio del fin del liderato de Correa.